Bienvenidos como cada domingo a las 7 de la noche a su programa favorito, Municipalidad Global. Queremos agradecer los reportes de sintonía que hemos recibido de todas partes de la República Dominicana, así como del exterior. Así también sus comentarios por las redes sociales. La semana pasada tuvimos un extraordinario programa, pero esta semana tenemos también una invitada muy especial que queremos compartir con ustedes para que sepan quién es. Pilar Tello Espinosa, doctor en Ingeniería Ambiental en Residuos Sólidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y directora interamericana de la División Técnica de Residuos Sólidos. Ha recibido el premio DIRSA 2015 por su trayectoria en el tema de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, la medalla Gavino Barreda 1996 a la excelencia académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el premio al mejor logro profesional en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en el extranjero 1996. Municipalidad Global se place en recibir a Pilar Tello Espinosa. Gracias, Pilar, por estar con nosotros este domingo en la noche desde México. Sabemos que estás inmersa en muchos trabajos en Latinoamérica y has sacado este espacio para compartir con la audiencia dominicana y, por qué no, también de México, que nos ven a través de las redes sociales. Estamos muy contentos de tenerte, Pilar. Hola, Víctor, es un gusto para mí estar en este programa y pues compartir experiencias con República Dominicana, pues siempre es un agrado y una gran satisfacción. Como esta noche, Pilar, vamos a hablar de la ley de residuos, pero básicamente en el componente alianza público-privada y este contenido interesantísimo que tiene la ley de cara al reglamento que viene. Pilar, la ley tiene 16 principios que rigen la ley en general y hay una parte muy importante que es la responsabilidad extendida del productor, la responsabilidad del importador y la responsabilidad del comercializador. ¿Podría decirnos cuál es la diferencia entre estos conceptos? Estos conceptos es muy importante. Mira, no todas las leyes en América tienen esta diferencia. En el caso de la responsabilidad compartida, es la que va directamente a la incidencia de la persona, de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque por eso es compartida. Todos tienen que compartir en la responsabilidad del manejo. Antiguamente se pensaba que todo era una responsabilidad del gobierno, ya sea lo local, pero un gran porcentaje de la responsabilidad es del ciudadano, de todos, porque todos generan residuos. Entonces, esto es muy importante y por eso es una compartida. En el caso de la responsabilidad extendida al productor, es básicamente las personas que producen, en el caso que lo produzcan en República Dominicana, y si no, es el que lo importa, o sea, un material, un producto viene, por ejemplo, los aparatos eléctricos electrónicos, puede ser, por ejemplo, un ejemplo, son los que vienen, son los que lo distribuyen, los comercializan. Entonces, este principio que tiene la ley indica que esas personas que traen el residuo tienen que de alguna manera ser responsables de recuperarlos y que estos no vayan a tiraderos o no se vayan a quebradas ni a ningún cuerpo de agua, sino recuperarlos y llevarlos a que estos sean reciclados, procesados y tratados. La formulación de instrumentos económicos que tiene la ley 225 tiene una figura de contribución especial para poder gestionar esto, los residuos. Esta figura está incluida en otras leyes nacionales. No, mira, la verdad, para mí ha sido una sorpresa siempre y además una gran alegría el hecho de que República Dominicana sea el primer país de América que tenga el instrumento, todo un capítulo sobre este tema de los instrumentos económicos, sobre todo cómo lo tiene distribuido, que hace y que muestra cómo la iniciativa privada, porque pues yo fui parte de la construcción, tuve la oportunidad y la suerte de acompañarlos en esta creación de esta ley durante varios años y pude ver la participación de todos los actores, sobre todo la iniciativa privada. Y entonces
este componente que tiene la ley, pues está avalado por la iniciativa privada, que da una muestra de la gran responsabilidad que tiene y su compromiso que tiene al manejo de los residuos. O sea, sin duda, si no hubiera habido eso, no hubiera podido tenerla. Y ustedes son el primer país en América que lo tienen, y yo estoy segura que lo van a saber aplicar muy bien. La ley tiene muchos artículos que llevan a que a que este mecanismo pueda ser bien implementado. Fue muy discutido, muy hablado, pero está perfectamente bien encaminado. Ahora falta el reglamento, que es un instrumento importante para la aplicación de esto, pero sin duda ya está la puerta abierta y las condiciones dadas para que que es uno de los instrumentos económicos, puedan ser viables. ¿Consideras tú un acierto este instrumento económico? Porque es una contribución especial, pero es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Sí, sin duda es un acierto. Aparte, los otros herramientas, instrumentos económicos que la ley contempla, este es muy importante porque da montos para crear un fondo que permita resolver los problemas que hay de tantos botaderos a cielo abierto que tiene el país, y también incentivar a los pequeños empresarios o a los medianos o a los grandes a que puedan hacer acciones efectivas sobre el cambio, el manejo, que todo no es relleno sanitario, y eso es algo que es muy importante considerar, porque lamentablemente, como yo siempre he dicho, cualquiera te regala un relleno sanitario, te lo construye y te lo entrega bonito. El problema no es ese, el problema es la operación. Entonces, como en todo, ¿no? Entonces es súper importante tener un fondo que permita la operatividad de estos sistemas. Entonces, lo difícil es operar un relleno sanitario bien, y lo importante de este instrumento económico es que va a permitir que se pueda dar un soporte a que los municipios puedan tener económicamente un recurso para poder mantener estos en los casos que se vean, pero tenemos que apostar hacia otros modelos, ¿no? O sea, este recurso económico nos debe permitir apostar hacia regionalización de sitios de disposición final, a creación de estaciones de transferencia que permitan en municipios, en todos los municipios, no tiene por qué haber un sitio de exposición final, tiene que haber plantas de separación. Tenemos que incidir en otras soluciones para los cuales este instrumento económico permite dar ese oxígeno, ¿no? Que es importante para lograr todo esto, ¿no? Porque hay veces que hay pequeñas empresas, asociaciones, o pequeños empresarios muy pequeñitos que no tienen todo el recurso y que pudiera ser una alternativa a este fondo que se va a crear. Pero por otro lado también a los municipios, el municipio que demuestre que trabaja bien, que puede hacer cosas efectivas, concretas, reales, medibles. Eso es algo que es importante, y esta ley lo tiene, el tema de poder medir el resultado para poder dar más. Eso es algo que es importante. Y yo creo que si se aplica como debe de ser, con un reglamento claro, esto va a poder llevar a ser efectivo el uso del recurso de manera correcta. Entonces, Pilar, con este instrumento, ¿cree que se logrará tener estaciones de transferencia en todos los ayuntamientos, en los destinos finales? ¿Serán operados bien los rellenos sanitarios? Así como podremos cerrar ya definitivamente los vertederos a cielo abierto. Sí, justo este fondo es para eso, es para lograr la construcción de estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia actuales ya pueden estar aquí en Ciudad de México, tenemos muchas, son 16 que están dentro de la ciudad, están cerca, junto a las casas, y que no tienen por qué tener ningún problema de olores, ni moscas, ni vectores, porque son muy ¿cómo se llama? Cerradas, compactadas, ya son última generación, donde el residuo no está expuesto. Entonces es algo bueno. Tenemos que apostar
a que República Dominicana tenga ese tipo de estaciones de transferencia. No paso el residuo de manera, no. Yo creo que tenemos que apostar. ¿Y por qué? Porque República Dominicana es un país turístico por excelencia. Entonces tenemos que tener el manejo de los residuos como República Dominicana quiere tener el tema del turismo de primer mundo. Entonces esto está muy relacionado y por eso las estaciones. En el caso de plantas de reciclaje, plantas de tratamiento, de transformación, hay una gran cantidad de tipos de tratamientos para diferentes tipos de residuos que se pueden hacer, pero lo importante comienza a partir de la separación en la fuente, porque el residuo vale si es limpio, no vale si está mezclado y está sucio. Ahí el residuo no vale. Entonces, es lo que tenemos que tener claro todos para poder lograr este tipo de proyectos. Y claro, este fondo también va a, y lo tiene bien claro, a poder cerrar uno y cada uno de los botaderos que tiene República Dominicana. Ya han habido países que lo han logrado. Por ejemplo, hace muchos años República El Salvador hizo un decreto muy especial en el cual obligó y dijo, tienen tantos meses para cerrar todos y si no se van a la cárcel. Y así fue. Lo hicieron brusco, pero lo lograron. Ellos tienen hoy solamente tienen, es tan chiquitito como República de Salvador. Yo pienso que es algo que pudiera, si ellos lo lograron, República de Salvador, claro que lo va a hacer con esta ley que permite dar ese recurso. En el caso de República de Salvador no hay el recurso designado para el municipio, pero así lo tuvieron que hacer. En este caso, ustedes lo tienen y va a estar manejado por el fideicomiso, porque para manejar ese dinero, la ley establece la creación de un fideicomiso que da la garantía de un manejo transparente del recurso. Entonces, en el cual el consejo del fideicomiso está conformado por varios actores de gobierno, gobierno local y la iniciativa privada. Entonces, yo creo que esta fórmula permite la garantía, la transparencia y la efectividad en la aplicación del recurso económico. Ahora nos vamos a unos breves comerciales. Regresamos. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos conversando con Pilar Tello sobre la iniciativa privada en el marco de la Ley de Residuos Sólidos. Entonces, ya viendo esta exposición que tú has hecho magistralmente, porque conoces muy bien la ley, porque estuviste con nosotros aquí en todo este proceso como consultora, tanto del sector privado como sector de gobierno. Has estado en otros países trabajando con este proceso. Entonces, ¿podrías tú identificar entonces de nuestra ley, cuáles son los beneficios más importantes para la solución de los problemas de los residuos sólidos aquí? Bueno, como te dije al principio, para mí es un gusto compartir mi experiencia, mis vivencias en materia de residuos, pues ya más de 25 años trabajando en este tema, pues la verdad es un gusto y mi familia ya está acostumbrada. Entonces, y más con República Dominicana, que saben perfectamente que está muy en mi corazón. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio? Para mí la ley, como lo dije desde el primer momento en el que tuve la oportunidad de saber toda la inquietud que tenía el país por esta ley, ya hace muchos años, desde el 2016, 2017, es fundamentalmente que están las reglas claras. Un país con reglas claras permite, sobre todo a la iniciativa privada, que pueda actuar e invertir y decidir. Cuando las reglas no están claras, nadie, así le den los incentivos que quieras, nadie se arriesga. Y acá
está muy claro. Tiene tres elementos que yo creo que son fundamentales. El hecho de decir los residuos son esto, este es el tipo de residuo que hay, estos son los tamaños de los generadores que hay, porque a todos no se les puede aplicar la ley igual. Estas son los incentivos que yo te doy, estas son las herramientas económicas que doy al municipio para trabajar, que es uno de los grandes problemas y dificultades, la falta de recursos económicos que tienen los municipios en trabajar. Y por otro lado está el tema de la vigilancia y las acciones. Yo creo que ahora las instituciones del gobierno sí van a tener el instrumento y las herramientas para poder aplicar de manera clara la ley. Cuando no hay este tipo de instrumentos, entonces, por mucho que la gente diga, ¿y por qué no hacen que apliquen la ley? Pues no la pueden aplicar porque no tienen las herramientas. Nadie puede cerrar una planta si no tienes un instrumento legal que te diga, esto está malo. Nadie puede hacer sanciones contra nadie si no están las reglas claras. Entonces, tiene todos estos ejes que permiten asegurar eh, que, que se pueda cumplir, que se pueda lograr este éxito. Entonces, para mí eso es el gran beneficio, las reglas claras que plantea esta ley y bueno, espero el reglamento que tiene que ser cuidadosamente hecho para que pueda aplicarse de manera correcta, interpretarse de manera correcta el espíritu de esta ley. Ya hemos visto entonces que tenemos un marco referencial para poder salir adelante en este camino y garantizar, obviamente, la inversión del sector privado, pero la iniciativa privada en la República Dominicana está interesada en invertir en este tema, los residuos sólidos. Mira, en el tiempo en el que yo he tenido la oportunidad de estar allá en diferentes proyectos, desde hace varios años, yo sí veía el interés, es más, sin tener las reglas claras, ya había personas que apostaban por los residuos en el país. Entonces, y que invirtieron sin reglas claras. Ahora con reglas claras, con más razón. Con más razón, yo creo que no solamente esto va a dar una oportunidad para los empresarios dominicanos que lo quieren hacer, sino para los empresarios extranjeros. ¿Por qué? Porque esto es lo que llama a la inversión extranjera que puede venir y resolver. Ahora, lo único que hay que tener mucho cuidado es que lo que se haga bien. Esta ley ya marca muchos de las pautas hacia dónde uno debe manejar. Todavía, como esta ley tuvo mucho tiempo en hacerse, por ejemplo, ya no entró en algunos puntitos de economía circular y cosas de esas, ya no entró en algunas cosas que hoy tal vez estamos mucho más, trabajando un poco más. Sin embargo, trae cosas tan innovadoras que permiten que se pueda resolver mejor todo el tema. Entonces, sin duda, es una gran oportunidad para la iniciativa privada dominicana como para la extranjera. Otro punto que es importante destacar, por ejemplo, es cómo la iniciativa privada ha actuado para resolver el tema de los residuos en otros países. Por ejemplo, el caso de México, y lo podemos ver actualmente con el tema del COVID, que es un tema muy, muy claro. En México, país, no solo Ciudad de México, en México, país, el tema del manejo de los residuos generados en establecimientos de salud ha quedado totalmente cubierto por la infraestructura que el país tiene. Hace muchos años, ya nosotros tenemos casi 20 años de que el residuo hospitalario es llevado, la iniciativa privada apostó por la creación de infraestructura y de transportes, entonces hay estaciones de transferencia específicas y todo, no lo maneja el municipio de ninguna manera, ni hay plantas de tratamiento, ni incineradores, ni autoclaves en los hospitales, eso ya no existe en México. Lo que hay es que todos llevan sus residuos, o sea, a través de la iniciativa privada. Esto nos ha dado que ahora, en tiempos de COVID, pues no tengamos el problema que el residuo se esté saliendo por otro lado, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Lo mismo en el caso del residuo peligroso. México tiene más de 20 años
tratando el residuo peligroso solo a través de la iniciativa privada, ¿no? El gobierno de México lo que hizo fue crear las reglas claras, establecer el análisis de mercado y ponerle y decir, aquí está lo que genero, aquí está dónde está generado y ya. Y estas son las reglas para que cualquiera pueda tener su negocio y sacar el residuo. En ese tiempo había la inquietud de preguntar y decir, bueno, ¿y si abrimos tanto, van a haber muchas empresas? Ese no es el problema. Nadie se preocupa a la hora que va por un restaurante si hay más restaurantes. El mercado se regula en función del que cocina mejor y el que da mejor atención. Lo mismo pasa en esto. Entonces, ante eso, lo importante se crearon las reglas claras y se dio hoy el manejo, tanto del residuo de manejo especial como el residuo peligroso, totalmente, en el caso México, está en manos de la iniciativa privada, ¿no? Ellos cobran sus tarifas y el mismo mercado ya tenemos muchos residuos que se manejan en la bolsa, entonces no hay sorpresas, no hay nada. Esta es una experiencia pues de más de 20 años. En mi caso particular a mí me tocó estar trabajando en la parte de lo que fue el diseño para el modelo en lo que se refiere a residuos de establecimientos de salud. Entonces, pues la verdad me conozco muy bien el caso. Existen otros países en los cuales también han incursionado. Por ejemplo, en el caso de Perú, también el residuo peligroso está, en casi todos los países el residuo peligroso está en manos de la iniciativa privada. En el caso de los RME, hay mixtos. Se han encontrado algunas empresas público-privadas, pero no como el término que maneja la ley de la República Dominicana, sino ¿cómo diríamos? Como entidades público-privadas que son descentralizadas del municipio, por ejemplo, pero se manejan con un formato así en el cual la iniciativa privada ha invertido y tienen un componente de parte del municipio. Hay muchos submodelos a ese modelo en el cual se ha logrado efectividad. Por ejemplo, en el caso de República del Salvador, que es un país al cual también me pude apoyar en la creación de la ley que salió este año. Ellos, por ejemplo, tienen en el caso de los rellenos sanitarios, la mayoría de los rellenos sanitarios, como digo, tienen poquitos. Esos rellenos sanitarios, la mayoría son privados, ya no son municipales. Entonces, ¿qué pasa? El municipio se encarga y toda su fuerza la imprime en dos cosas importantes. Una, en tratar, en vigilar que las concesiones sean correctas, que se cumpla correctamente todo eso, en la vigilancia y la supervisión. Y en lo segundo, en todo el otro componente, que es el componente de recolección, componente de barrido, de limpieza. Existen también concesiones, muchas a nivel de América, con el sistema de recolección privada, que también se da el servicio, ¿no? Pero en lo que es más complicado un poquito, que es en el de rellenos sanitarios, hay ahí el tema de que ya hay mucha iniciativa privada. De todas maneras, de los tres tipos de residuos, el que yo diría tiene menos intervención de la iniciativa privada es en el sólido urbano. En los otros dos es casi en todos los países que tiene su mayoría la iniciativa privada de la incidencia total en el control. Eso hace que el gobierno no tenga que invertir en el tratamiento de estos, porque eso es caro y es complicado y no es eficiente. Entonces, eso se ve en la mayoría de los países. Así también lo tiene Brasil. Hay algunos modelos, pero por ahí muy escasos, como por ejemplo algo que tiene por ahí Argentina, Brasil tiene por ahí algo que tiene mixto el tema para el RME, pero para el peligroso no. El peligroso es en exclusivo el privado el que lo maneja a nivel de América Latina. Entonces, el régimen de incentivo que plantea la ley nuestra, ¿cómo está respecto a otros países de la región, de esa experiencia que tú conoces? Bueno, esa fue mi segunda gran alegría. Los incentivos que da esta ley
no ponen en bandeja de plata, ponen en bandeja de oro a tratar de hacer. Realmente esta ley abre y deja las posibilidades para que actualmente la República Dominicana pueda controlar todos sus residuos. O sea, ¿por qué? Porque los incentivos son grandísimos. Van sobre el impuesto a la renta, van sobre el retiro de impuestos para el que quiera traer maquinarias. O sea, le da muchas posibilidades y mucha apertura al que quiere invertir, al que quiera trabajar. Yo lo único que diría es que trabajen bien. Eso es lo único que pediría, porque ya con esta bandeja de oro, ¿no? Porque ustedes van, ahí tendrían, yo patentaría para República Dominicana una ley que llegue en bandeja de oro, y que ningún país lo tiene, ninguno. O sea, ustedes son los valientes. Y además, yo tengo que reconocer una cosa, que esta es una ley hecha pues durante muchos años por muchas personas que han intervenido, que han ayudado, es un conjunto de muchos sectores. O sea, yo creo que de las leyes que me ha tocado participar en América Latina, esta ha sido la ley más participativa. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo estaba. Pero hay algo que hay que rescatar importante. Esta ley se firma hace poquito ya es cuando sale a la luz. Ha podido morirse antes de estar ahorita, ha podido. Países como Brasil han demorado 10 años en tener su ley de residuos. Costa Rica, 10 años en tener de los pocos que tienen ley de residuos, o sea, han demorado muchos años. Ustedes no han demorado 10, han demorado como 6, 5 años más o menos, o 4 años en tener, vamos a hacer una ley, desde que comenzaron a hablar de la ley hasta ahora. Pero algo que a mí me parece muy rescatable es el hecho que actualmente pues el gobierno en funciones acepte esa parte de incentivos y la vale y diga ya, ok, vamos a ponerla, porque por ahí podía haber caído. O sea, yo hablo en función a mi experiencia en otros países. Pues, o sea, normalmente Hacienda hace esto y dice, no, no, eso no puede ser. ¿Y por qué lo hace? Porque definitivamente me queda claro que República Dominicana ha entendido claramente que el tema de los residuos es fundamental para que brinque a ser primer mundo en turismo. Ahora nos vamos a unos breves comerciales. Regresamos. Gracias por mantener su sintonía. Seguimos con la doctora Pilar Tello desde México. Bueno, en la ley tenemos definido 3 tipos de residuos. Los residuos sólidos urbanos, los residuos de las empresas y los residuos peligrosos. ¿Cómo ves la participación de la iniciativa privada a través del modelo de gestión público-privado en estos sectores como una solución para el manejo integral de los residuos sólidos? En el caso de la iniciativa privada y su incidencia en los residuos peligrosos, ahí quiero aclarar un tema. Tal vez en República Dominicana no se ha visto tanto este negocio como algo interesante, sin embargo, es muy interesante. ¿Y por qué no se han interesado? Porque las reglas no han sido claras. O sea, los valientes que le han ido a este negocio es porque bueno, existe el residuo, existe y está en República Dominicana y en muchos lugares en República Dominicana. Sin embargo, las reglas no eran claras y el gobierno no ha exigido que se aplique la ley de una manera porque no había ley, que se controle el manejo del residuo peligroso de manera clara y efectiva.
que se sancione a los generadores, que todas las empresas que generan residuo peligroso, todas generan o residuo peligroso, los estopas con aceite, los aceites de los motores, o sea, las pinturas, hay muchísimo residuo peligroso. Entonces, este negocio, las lámparas fluorescentes, o sea, hay una serie de este tipo de residuos. Entonces, ahora que la ley va a estar y que va a estar su reglamento, se va a necesitar un control efectivo. Entonces, al haber un control y una exigencia por parte del gobierno que los generadores lo cumplan, entonces van a tener que buscar a las empresas que lo hagan. Y en el país hay muy poquito, pero muy, muy poquito, ¿no? Que ya tienen tiempo y que han hecho un gran esfuerzo en trabajar en esto. Esas, lógico, esta es una gran oportunidad para que esas que existen se potencialicen, mejoren y puedan abarcar. Porque esas no crecieron porque pues no había la demanda, ahora va a haber, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, en el caso del RME va a pasar lo mismo, pero en el caso del RCU, por ejemplo, es una gran oportunidad también. Es una gran oportunidad también, sobre todo viendo los tamaños. Si se agrupan municipios, entonces las inversiones son mucho mejor para poder resolver el tema, no ya solamente de disposición final. Y yo ahí sí exhorto, ¿no?, a las autoridades, a los empresarios, a que busquen otras alternativas. El riesgo sanitario no es, yo lo he dicho y me han escuchado en varias conferencias, para mí es como generarles tumores en la piel de República Dominicana. Eso es un riesgo sanitario porque es un pasivo ambiental que quedará ahí para muchas generaciones. No podemos generar más de esos. Ya tenemos varios y tenemos varios dolores de cabeza, no quiero mencionar nombres, pero eso ya tiene que pensarse en el pasado. Tenemos oportunidad de poder cambiar y pensar en tecnología que permita que lo que tenga que irse a disposición final sea lo que realmente ya no tiene un valor. O sea, lo que ya se sacó de valor para reciclaje, para tratamiento, para valorización energética. O sea, todo puede tener un valor. Hay cositas muy poquitas que todavía hoy no tienen un valor, pero que seguro que en poquitos años ya van a tener valor. Entonces yo creo que es hacia donde tenemos que mirar, la iniciativa privada tiene que mirar para recuperar y ser más innovador, ¿no? No pensando solo en el negocio, sino pensando en el beneficio del país, que el país ahora apostó con una ley que pone todas las cosas bien para hacer las cosas bien hechas en el país. Pilar, ¿cuál es tu opinión sobre la separación en fuente de los tipos de residuos? Mira, la separación de fuente es fundamental y como lo has dicho, en todos los tipos de residuos, o sea, no es solo en el residuo sólido urbano, ¿no? Es en el residuo de manejo especial, en las plantas, en las empresas, en los comercios, se tiene que separar. Ahora, acá esto es muy claro, la separación de la fuente es la persona. O sea, yo en mi casa tengo mis botes de basura y separo de acuerdo a cómo me marca la ley y el mandato. Por ejemplo, Ciudad de México, toda Ciudad de México hace separación en la fuente. ¿Y por qué lo hemos hecho? Simplemente porque no tenemos de otra. Nosotros generamos entre 12.000 y 13.000 toneladas día de residuos, lo que no genera República Dominicana, pero en 3 años. Entonces, y solo es Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya no tenemos relleno sanitario, desde el 2014 ya no tenemos relleno sanitario, hemos tenido que buscar alternativas para poder tratar el residuo. Entonces, para buscar esas alternativas, ¿qué cosa es lo que ha hecho el gobierno? Definitivamente, no puedo buscar alternativas si el residuo viene sucio. O sea, no porque sea residuo, tiene que estar sucio. Si yo lo separo, los botes los pongo a un lado, y el plástico, el cartón, el papel los pongo a un lado, y en otro lado va el residuo orgánico, el residuo húmedo, entonces este residuo va limpio y va más fácil a tratar. El valor comercial que tiene ese residuo aumenta, eso por un lado, y por otro lado, está el beneficio de poder separar. Entonces,
ya ante eso, ese es un punto de lo de la separación en la fuente. Otro tema importante es que, por favor, a todas las personas que viven en República Dominicana, la palabra desechos la tienen que eliminar de su cabeza y de su vocabulario. Ya no pueden hacer alguien que diga desechos. ¿Por qué? Porque el desecho es algo que no sirve, es algo que ya no tiene valor, no tiene forma ni nada. En cambio, un residuo sí, un residuo puede convertirse en un subproducto que va a permitir pues ser valorizado de alguna manera, ¿no? Y yo digo que así vaya la parte no valorizable hoy, así vaya a un sitio de disposición final, hoy es no valorizable, pero yo no sé mañana. Existen técnicas, por ejemplo, hablábamos hace un tiempo de técnicas de disposición final secas que permiten que el residuo quede como embalado en el sitio, se queden compactados en cualquier terreno. Pero ¿qué pasa? En ciertas épocas ese residuo tiene valor y una vez la saca y se produce. Entonces el terreno ya no queda afectado. Entonces hay muchas técnicas, está para disposición final diferentes, pero sobre todo lo que es importante es que el residuo salga de las casas separado. Las señoras, la nueva generación, los millennials, la gente más chica, ya tienen que desde chiquitos saber que lo ponen. Si uno pone 2 botes como mínimo en la casa, ya ahí tiene la solución. Después, en las industrias, pues ni hablar, las industrias tienen que ser, porque a la hora que las empresas recicladores vengan y les compren, ellos les va a convenir separar el residuo para que de una vez eso salga y puede tener un beneficio económico, pero sobre todo en caso que no lo tenga, el hecho de que yo no lo tire en cualquier lado es bueno. Y en el residuo peligroso, sin duda, porque el precio de tratar un residuo peligroso mezclado es 3 o 5 veces más caro que manejarlo separado. Entonces, ahí que no hay de otra más que pagar por ese servicio, entonces, porque todavía en el RME y en el RCU, todavía puede haber el tema de que la empresa venga y te compre, pero en el peligroso solamente hay poquitos residuos en los cuales se compran. La mayoría uno tiene que pagar para que se trate. Entonces, Pilar, ¿cuál debe ser el compromiso de la iniciativa privada en su participación en la gestión de estos residuos en el país? Mira, el compromiso principal es de retirar todos los residuos y buscar tecnologías buenas, comprobadas, serias. Eso es uno de los compromisos que yo creo que la iniciativa privada tiene que tener. Buscar, eso no significa que tengan que ser las tecnologías más caras, ¿no? Eso no quiere decir. Lo que tiene que buscarse es tecnologías que sean eficientes, que den resultados. Yo creo que en esa parte ellos tienen que ver por ese lado y por otra parte el gobierno tiene que tener muy claro los indicadores que tienen que venir ya sea en el reglamento o en procedimientos paralelos para poder medir los resultados de cómo va evolucionando ciertos tipos de sectores de manejo de residuos. Entonces yo creo que es ahí donde el compromiso de la iniciativa privada tiene que verse, porque el mercado solito va regulando los precios, solito va regulando las cosas, pero sobre todo se tiene que pensar en que debemos ir quitando el tema de los rellenos sanitarios. Yo les pediría que no apuesten por eso, porque no es la tecnología más barata. Eso es un error, eso era la antigüedad. Y era la antigüedad, ¿por qué? Porque antiguamente uno decía, bueno, hago un hoyo y ahí echo el residuo y medio lo tapo y medio esto, y sí le pongo su casetita, su bar. Pero hoy existe una ley, existe normas claras en las que se sabe que un relleno sanitario requiere material de cobertura diario, que requiere la maquinaria que esté operando, combustible, mantenimiento, esa maquinaria, personal calificado, las geomembranas no puede ser rota, los sistemas de venteo de gases, los sistemas de captación de lixiviados, la planta de tratamiento de ese lixiviado, o sea, muchas cosas
que se tienen que hacer para decir que yo tengo un relleno sanitario operando. No podemos decir, es que le puse un tubo de venteo a algo que no es un tubo de venteo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Si queremos hacer algo bien, que lo hagamos bien para garantizar el éxito y entonces las personas no se asusten cuando le digan se va a construir un sistema para disposición final de residuos, sino simplemente digan, ah, pues ya sé, porque mucha gente confunde el tema de relleno sanitario con relleno controlado, que es un término que se confunde, porque creen que controlado es porque ya tiene una bardita o porque tiene un letrero afuera, una malla, y de vez en cuando viene la máquina cada 15 días a tapar la basura. Eso no es un relleno sanitario. Un relleno sanitario diario se compacta y se cubre. Entonces, es muy importante esto que se quede claro. Entonces, eso es caro y es costos. Si están dispuestos a gastar en eso, entonces, ok, no hay problema. Entonces es mejor hacer un buen análisis de costos, que para eso la iniciativa privada se presta sola, hacer un buen análisis de decir, muy bien, yo voy a invertir en esta tecnología, ¿cuánto me cuesta la inversión? ¿Cuánto me cuesta la operación? Hay sistemas y tipos de tratamiento en el que la inversión inicial es un poco más alta, pero la operación es más baja, el costo de operación es más bajo. Entonces, en ese sentido, es cuando tienen que ver, yo les diría, apuesten por costos de operación más bajos, porque a veces los flujos de los cobros por parte de los municipios, si se van a ir por residuos sólidos urbanos, no es siempre tan fluido como quisiéramos. Entonces, pero ahora con el fondo que va a tener la ley y todo esto, pues puede garantizar y puede dar un colchoncito. Pero yo soy más prevenida y preferiría pensar en tecnologías que me den más seguridad. Si yo quito el componente orgánico, por ejemplo, y lo puedo tratar de otra manera, eso me va a dar más eficiencia en el sistema. Esto ha sido un tema bastante interesante, muy atractivo. Espero que les siga gustando. Regresamos en breve. Gracias por mantener su sintonía y también a la doctora Pilar Tello, la paciencia que ha tenido esta noche del domingo. Entonces, hay un compromiso más allá de los incentivos que debe tener el gobierno con la iniciativa privada para asegurar el éxito en el manejo de los residuos sólidos. Sí, sin duda es la elaboración del reglamento, es la elaboración de procedimientos de vigilancia, de control. O sea, hay una serie de documentos que no están escritos en la ley, pero que tienen que venir para poder asegurar la aplicabilidad de todo esto. El personal capacitado, la cantidad de personas que tenga que estar en las dependencias. La ley establece que debe haber una dirección, ¿no?, que lleve el tema de residuos para el cumplimiento de esta ley, lo cual pues es un acierto, porque tiene que ser de una institución la que haga cumplir la ley. No pueden haber de varios, no puede haber duplicidad de funciones, porque eso confunde y fastidia al generador, ¿no? En este caso el generador es el municipio, el generador es los empresarios. Entonces, cuando hay eso es un problema. Después hay una revisión, tiene que haber una revisión de los procedimientos de trámites para que los empresarios tengan sus autorizaciones. Hay que revisar los procedimientos que se tienen ahora. ¿Por qué? Porque si estoy poniendo yo una ley en bandeja de oro todas las facilidades, pero si yo, empresario, digo, perfecto, me animo, invierto, le apuesto, ya vi el mercado, hago todo eso, pero a la hora de hacer mis trámites es doloroso, engorroso,
y me quiero cortar las venas, entonces eso desgasta, eso es malo, ahuyenta. O sea, uno puede tener el dulce por acá, pero si lo tengo detrás de un vidrio, de nada me va a servir. Entonces, esa es una parte importante, es un compromiso que yo creo que sin duda ya lo deberían tener pensado, que sin duda lo deben estar pensando, que tienen que haber esos instrumentos administrativos que permiten agilizar, analizar qué es lo que debo pedir, no pedir cosas de más, de lo que debo pedir y qué es hacia dónde debo llegar con esto, ¿no? Pilar, ¿qué opinas tú de la implementación obligatoria de la tasa de servicio por la gestión integral de los residuos? Bueno, hace un rato hablábamos de la responsabilidad compartida, hablábamos de cómo el ciudadano tiene que tener su parte, no solo en la separación del residuo. Mucha gente todavía le cuesta decidir voy a separar residuo, pero hay algo más que tiene que hacer, que es el pago de la tasa del servicio. Mire, parece mentira. Todo el mundo, por más pobre que sea, tiene un celular. Todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene ciertas cosas, pero no quieren pagar el servicio de residuos. Pero bien que nos quejamos cuando no pasa el camión, cuando no recogen, cuando, ¿por qué vino el perro y tiró la basura en la calle y no lo limpiaron? Ok, nos pasa eso cuando realmente nosotros, ¿qué hacemos? Eso no es gratis, no sale del cielo, tenemos que pagar. Miren, y yo estoy segura que los que me están escuchando lo viven. A veces se paga más, no a veces, siempre se paga más por la propina que uno le da a la persona que viene y que se lleva el residuo. Es más, en Dominicana me ha tocado ver, y aquí en México también, la gente es a veces amorosa, amable, señoras que salen hasta con su limonadita. Ay, es que el señor que se lleva mi residuo, y ahí le dan su propinita y su pancito. Y entonces, si uno suma esas propinitas al mes, a veces yo he hecho análisis de ese tipo de casos en diferentes países y a mí me ha llegado a salir a veces hasta 10 veces más de lo que sería el cobro que vendría en la tarifa, que tendría que venir en tu recibo de luz o de agua, de lo que sea que tiene establecido también esta ley. Entonces, tengamos que pensar, porque si pagamos, podemos exigir. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Entonces, Pilar, hay un término que pocos conocemos en la República Dominicana, que es el tema de la cogeneración de residuos. ¿Esto es posible aquí en el país? Bueno, la cogeneración de residuos, de hecho, esta ley, su nombre le agregan cogeneración. Y es la única que en su nombre de la ley lleva cogeneración, yo creo que en el mundo. Ninguna lleva ese apellido al final. ¿Qué es la cogeneración? Es cuando se utiliza el residuo como un combustible alterno, puede ser en algunos casos hasta como parte de la materia prima, ¿no? ¿Es viable en República Dominicana? Claro que sí. Para los que no saben, República Dominicana tiene 7 hornos de cemento funcionando. Hay países que no tienen ni un solo horno. ¿Por qué? Porque el residuo, el clinker del cemento ya llega listo y ahí se procesa y se hace. Pero la elaboración del clinker se hace en los hornos cementeros. Y en este caso, República Dominicana tiene varias empresas que tienen, en algún caso hay hasta de dos hornos, y esto da la posibilidad de que haya cogeneración. Esta es una ventaja porque ya en muchos países, de hecho, la parte de la solución del manejo de los residuos en Ciudad de México, cuando tuvimos el problema que se cerraba, hagan de cuenta, se cierra la Duquesa, en este caso se cerraba el bordo poniente, que así se llamaba el sitio de disposición final que tenía Ciudad de México, las cementeras absorbieron una parte que hasta ahorita lo absorben, ¿no? Que se lleva ese residuo, se tiene que hacer el FIRSO y de ahí sale y se mete a esas plantas. Entonces, esto es un tema importante, sí, claro que se puede, es más, están muy bien ubicadas en el país, se hizo un proyecto que me tocó apoyar para un fondo ambiental que espero que pudiera en algún momento ser beneficiado a la República Dominicana para justo potencializar
esto. Esto ayudaría a que muchos de los residuos pues que se vayan ahí y vayan disminuyendo poco a poco los botaderos. Estos sistemas de tratamientos de los residuos sólidos orgánicos son atractivos para la iniciativa privada. Sí, mire, es bien fácil pensarlo así. Hablando en números gruesos, el 50% de los residuos sólidos urbanos es residuo orgánico. Y para ese nadie piensa en la solución. Es más, mucha gente dice ni siquiera piensa en el incinerador, porque estamos pensando 20, 30 años atrás, donde se gastaba más combustible en los incineradores. París, por ejemplo, tiene su planta de incineración en medio de la ciudad. Y ahí se lleva todo el residuo, el orgánico y el inorgánico. Entonces, el orgánico perfectamente puede ir. Pero si no queremos eso, ok, las plantas composteras, las plantas digestoras, claro que sí se puede. Hay muchos tipos, muchos modelos, muchos precios para el bolsillo que quiera. Hay toda esa alternativa, pero lo que no se puede permitir es que la materia orgánica se vaya a enterrar. ¿Por qué? Porque se genera biogás y dentro del biogás hay dos elementos, el metano y el CO2, que son dos gases de efecto invernadero. Y República Dominicana, que me consta que ha firmado todos los convenios internacionales, que se ha comprometido con la comunidad internacional a cumplir los ODS, todos los convenios que hay, con más razón tiene un compromiso para el 2030 de reducir los gases de efecto invernadero. Y si nosotros atacamos ese 50% de ese residuo, que además falta pensar en todo el residuo orgánico que sale del tema agrícola, que es un montón, que es mucho más que el otro, o sea que hay otro campo de mercado también interesante. Entonces yo creo que sin duda, claro que sí, tienen que verlo, tienen que mirarlo nada más y pues va a ser una buena oportunidad que al final el país es el que más se va a beneficiar. Gracias, Pilar, por habernos acompañado desde México esta noche del domingo. Gracias a la magia de la tecnología también por haber hecho posible este encuentro entre República Dominicana, México y la región. A ustedes, amigos televidentes, de nuevo gracias por su sintonía este domingo. Los esperamos la próxima semana. Feliz resto de la noche.